nombre es Carlos Satizábal, soy teatrero, o trabajo como teatrero, como director, dramaturgo y trabajo con la Corporación Colombiana de Teatro y con mi grupo, gracias Estefanía, y con mi grupo Tramaluna Teatro. Además de eso, trabajo también como profesor de dramaturgia y escrituras creativas en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Hace cuánto haces teatro? Bueno, hago teatro hace muchos años, casi desde la adolescencia, con un grupo que tenía en mi pueblo, hacíamos teatro cuando estaba cuarto de bachillerato, y desde entonces hago teatro. ¿Hace cuánto lleva trabajando en la Corporación Colombiana de Teatro? En la Corporación Colombiana de Teatro llevo 20 años trabajando allí. ¿Cómo surge o por qué tu interés de trabajar con las personas víctimas del conflicto colombiano? Bueno, uno de los asuntos más inquietantes del arte teatral y quizá del arte en general es que al arte le interesa el conflicto. El conflicto está en el corazón del relato dramático, pues se llama drama. Drama quiere decir conflicto, oposición de fuerzas en pugna. Y la lucha de las víctimas por la gente que ha padecido de manera tan cruenta, que ha sido victimizada, que ha padecido de modo tan cruento la guerra, es una lucha por la justicia, por reivindicar los nombres de sus familiares. O sea, es una lucha que está en el corazón del conflicto y en este caso del conflicto colombiano. Por eso me interesa, por el lado, digamos, estético, poético, pero también porque es un asunto humano, vital y ético. Y la decisión de hacia dónde miro en la creación artística y poética no es una decisión técnica, es una decisión ética. Entonces también por eso, por razones de humanidad y de rebeldía, me interesa el relato desde la rebeldía, de la gente rebelde. O sea, el conflicto contado desde la rebeldía. Un conflicto sin rebeldía, contado como lo cuentan los medios en este país o como lo cuenta el poder, solamente con un lado, y los rebeldes reducidos a terroristas, pues es un conflicto que requiere de una otra narrativa más compleja, que muestre también la visión de los perseguidos, la visión de los vencidos aparentemente, la visión de la rebeldía y la visión de las personas que han padecido de modo más duro esto, que les llaman víctimas. No me gusta ese nombre de víctimas, porque es pretender que ya están derrotados, pero las víctimas convierten su dolor en fuerza cuando el dolor se elabora poéticamente. ¿Qué es Tramaluna Teatro? Tramaluna Teatro es un proyecto teatral y poético que fundamos con Patricia Ariza y con Luz Marina Gil y otras compañeras hace muchos años, quizá 20 ya o 18, muchísimos años, y que es el espacio en el cual pues nos hemos encontrado varias personas que nos interesa el arte teatral para desarrollar proyectos teatrales diversos, entre ellos trabajar con grupos de personas que son personas que han padecido de modo muy cruento, muy doloroso, muy infame el conflicto. Las han situado en el campo de las víctimas, pero ellas han logrado, a través del trabajo poético, pero también a través de su trabajo político,
transformar su situación de víctimas en la situación de defensoras de la justicia y de los derechos, es decir, en la situación de la rebeldía. ¿Cómo es el trabajo con las madres de Soacha? Con las madres de Soacha hemos hecho varios trabajos desde que nos encontramos con ellas hace como 8 años, creo, no recuerdo ya. Hicimos una primera obra de teatro en la escena, con ellas solas y sus familias, digamos, un relato contando quiénes eran ellas y sus hijos, un homenaje a los hijos de ellas. Luego hemos hecho acciones poético-políticas, o que también se pueden llamar performance, conjuntos entre ellas, otras víctimas o otras mujeres que están en situación de víctimas. El problema con decir víctimas es como si se volviera una esencia y la gente no está esencial, no es víctima, está en situación de víctima, la han victimizado. Entonces con otras mujeres, con las mujeres del Móvice, las mujeres de la Unión Patriótica que ha organizado Reiniciar, la Corporación Reiniciar, y con artistas de dedicación sistemática a la danza, a la música, al teatro, a la poesía. Hemos hecho muchas acciones político-políticas, performances, mujeres en la plaza, expediciones por el éxodo, los derechos tallados en la piel, sus rostros en los muros, son algunas de esas acciones, y también obras escénicas que también tienen esta condición de ser un trabajo conjunto entre mujeres victimizadas y artistas que juntos y juntas en la escena trabajamos para contar lo que nos está pasando en Colombia. Entonces ellas han hecho parte, las madres de Soacha, de esos proyectos últimos que fueron Pasarela, un trabajo escénico que dirige Patricia, una idea de Patricia. Yo trabajo ahí como músico y a veces como actor en algunos cuadros. Son cuadros donde mujeres entran a la escena en un muy breve tiempo, muy condensado, y dicen quiénes son y entran como si fueran modelos del fashion, de la moda. Entonces es transformar en la pasarela del fashion y de la moda. Las mujeres no hablan. En esta pasarela, se llama Pasarela, Pasos y Voces de Mujeres contra la Violencia y por la Paz, ellas hablan, rompen, vienen muy elegantes pero hablan. Luego hicimos Huellas, un trabajo también dirigido por Patricia, en el que yo trabajé como actor, un trabajo muy grande, 90 personas. Lo hicimos en el Jorge Eliezer Gaitán, es producto de una beca de creación, y allí estuvieron también las madres. Y paralelo a eso presentamos con Tramaluna, con las madres de Soacha, con las mujeres de la UP y con las mujeres de los colectivos de abogados, con las mujeres de Reiniciar y del colectivo de abogados Social de Dar, un proyecto que lo llamamos Antígonas, inicialmente, solamente así, Antígonas, con el propósito de contar quiénes eran esos muchachos y quiénes son ellas a quienes han reivindicado los nombres de esos muchachos y hijos, esposos, hermanos que les han desaparecido o les han asesinado, o amigos también, amigas. Contar esas historias dentro de un mito, que es el mito de la mujer rebelde, Antígona, un mito milenario. Le concede a la mujer el honor, diría yo,
que en el mito no pareciera, a veces depende de cómo se cuente, un honor, sino una condena a rebelarse contra la injusticia y contra el crimen, contra la opresión y en este caso contra el crimen sagrado de impedir que un muchacho tenga sepultura. Ella se revela contra eso. Estas mujeres se han revelado, tienen en común todo eso, las madres y las otras mujeres con las que hemos hecho este último trabajo que se llama Antígonas, Tribunal de Mujeres, tienen en común que se han rebelado contra la injusticia y están demandando verdad, dignidad, condiciones de que lo que han padecido sus familiares y ellas no se vuelva a repetir. Es decir, no son víctimas ya, son rebeldes, gente que está reclamando una reforma democrática, una transformación de la sociedad. Después de allá, pues, que